Está sucediendo algo muy importante en Suecia y los medios callan. Se producen explosiones en Suecia y aquí en este vídeo vamos a ver qué es lo que la policía sueca dice sobre el tema. Es algo que está siendo silenciado en los medios de comunicación por alguna razón que ellos sabrán, aunque parece claramente que sea porque este tipo de ataques explosivos no se produzcan de manera habitual en otras zonas de Europa, creando un efecto dominó que motive una situación de inestabilidad en cuanto a la sociedad de algún país en Europa. Vamos a centrarnos bien, vamos a analizar bien qué es lo que está sucediendo en Suecia y vamos también a decir nuestra opinión sobre el por qué se está callando esto en los medios de comunicación cuando es un problema que viene muy importante en Suecia y también en toda Europa. Vamos a verlo. Cuando se registraron 3 explosiones en diferentes partes de Estocolmo en una misma noche en octubre pasado, los habitantes de la capital sueca estaban en shock. Había habido explosiones en otras ciudades suburbanas del país europeo, pero nunca tan cerca de sus casas en la capital de Suecia. La policía está enfrentando niveles de ataques sin precedentes, con objetivos que incluyen lugares en el centro de Estocolmo. Durante los primeros 9 meses del año, el escuadrón de bombas fue llamado para lidiar con 97 explosiones y los ataques han continuado. La puerta de entrada del edificio de apartamentos en el barrio de Södermalm, en una de las explosiones que ha habido en octubre pasado, en el centro de Estocolmo, fue destruida en una explosión y las ventanas de las casas de toda la calle se hicieron añicos. Con lo cual la bomba era muy importante y parece que hay una organización profesional detrás de estos atentados. Pero ¿quién es el responsable de todo esto? Antes de 2018 no había habido registro de esta forma de delito en el país nórdico, pero este año de pronto hubo 162 explosiones en este año 2019. Y solamente en los últimos 2 meses el escuadrón de bombas ha sido llamado casi 30 veces. Petardos, explosivos improvisados y granadas de mano están detrás de la mayoría de las explosiones, dice Linda Straff, jefa de inteligencia del Departamento de Operaciones Nacionales de Suecia. Los ataques generalmente son llevados a cabo por bandas criminales para asustar a grupos rivales o a sus amigos o familiares cercanos, según Straff. Esta es una situación grave, pero la mayoría de las personas no deberían preocuparse porque no se verán afectadas. Las autoridades suecas enviaron a algunos de sus equipos a trabajar con especialistas en delincuencia de pandillas en Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos, y están en contacto con expertos militares suecos que lidiaron con explosivos en África y Afganistán. En este caso vemos que se producen explosiones y que, según una experta en este tipo de explosiones que está habiendo en Suecia, se refiere a pandillas que están creando el caos en ciudades tan importantes como Estocolmo, la capital sueca. Pero nosotros queremos ir más allá. ¿Por qué nos mienten? Estamos viendo que las tensiones raciales y también culturales que está habiendo en Suecia se producen desde hace bastante tiempo ya, dado que nosotros en este canal hicimos un vídeo relacionado con el problema cultural que existe en Suecia en algunos barrios determinados. Es decir, que esto parece que tenga que ver con este tipo de ataques. No me creo que pandillas, llamadas pandillas, así por parte de la experta en este tipo de situaciones, creen el caos de manera tan importante, prácticamente siendo una organización terrorista que pone explosivos en casas. Es decir, me parece muy extraño, a no ser que se les haya ido de las manos la situación en Suecia con el tema de las pandillas. Es muy complicado, no sucede ni en Estados Unidos esto, con lo cual parece más bien una tensión cultural que existe en Suecia. Pero vamos a seguir. Es bastante nuevo en Suecia y estamos buscando conocimiento en todo el mundo, dice Mats Lovning, el jefe del Departamento de Operaciones Nacionales. Para el criminólogo Amir Rostami, quien ha investigado el uso de granadas de mano en Suecia, la única comparación relevante es con México, plagado de violencia de grupos criminales.
Esto es único en países que prácticamente no tienen una guerra o no tienen una larga historia de terrorismo. Y para analizarlo mejor, ¿dónde ocurren las explosiones? La mayoría de los ataques se registraron en barrios vulnerables y de bajos ingresos en las ciudades más grandes, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Malmö, por ejemplo, sufrió 3 explosiones en poco más de 24 horas a principios de este mes. Pero los lugares más ricos ahora también están siendo atacados. Una explosión en la zona residencial de Bromma, en el norte de Estocolmo, destruyó la entrada de un edificio el mes pasado, hizo volar ventanas y dañó algunos coches. Un joven de 20 años fue llevado al hospital después de que una bomba explotara en una tienda en la histórica ciudad universitaria de Lund, y 25 personas resultaron heridas cuando un edificio fue atacado en la ciudad central de Linköping. Södermalm es una antigua área de clase trabajadora que cada vez está más gentrificada. Las boutiques vintage y las tiendas de delicatessen veganas se intercalan entre los bloques de apartamentos pintados de color mostaza y terracota. El edificio atacado aquí está enfrente a un parque y cerca de una escuela. Por ahora no se han realizado arrestos y la policía no ofrece comentarios sobre los posibles motivos detrás de los atentados. Contradicción importante de la policía sueca. Por un lado, tenemos a la experta en este tipo de operaciones o situaciones que se producen en algunos países en los que no se sabe bien qué es lo que sucede, y se dice que son bandas criminales o incluso pandillas para hacerlo menos importante. Pero después vemos que la policía no realiza arrestos y que no comenta nada sobre cuál puede ser el motivo detrás de estos atentados terroristas. Seamos serios, explosiones se dice de manera muy coloquial, pero en realidad son atentados terroristas que al final van a costar alguna vida. Yo creo que tiene que ver con la tensión cultural, y lo que está haciendo la policía es intentar esconder esta información para que no vaya a más. Es decir, si una cultura o un tipo o una raza está siendo atacada en Suecia, puede que esto lleve a una confrontación en las calles por parte de personas de una cultura y de otra. Y tendríamos una guerra civil. Con lo cual, lo que parece que está haciendo la policía sueca es intentar no darle demasiada importancia a esto para que no se le vaya de las manos, cuando en realidad ya se le ha ido de las manos. ¿Quiénes son los grupos criminales que operan en Suecia? La policía dice que los delincuentes involucrados son parte de los mismos grupos que han llevado a un aumento de los crímenes con armas, a menudo relacionado con el tráfico de drogas. En Suecia hubo 45 tiroteos mortales en 2018, en comparación con los 17 de 2011. Pero no está claro por qué estas bandas agregaron explosivos a su arsenal. La policía sueca no registra ni da a conocer el origen étnico de sospechosos o delincuentes condenados, pero la jefa de inteligencia Straff dice que muchos comparten un perfil similar. Han crecido en Suecia y vienen de grupos socioeconómicamente débiles, de áreas socioeconómicamente débiles, y muchos son quizás inmigrantes de segunda o tercera generación. Los debates ideológicos sobre la inmigración se han intensificado desde que Suecia acogió a la mayor cantidad de solicitantes de asilo per cápita de la Unión Europea durante la crisis migratoria de 2015. Aunque Straff, la señora experta, dice que no es correcto sugerir que los recién llegados se vean generalmente involucrados en redes de pandillas. Pues si no son involucrados, señora, dígalo, diga quiénes son las personas que están involucradas y no mientan más. Están mintiendo y están haciendo que Europa viva una situación muy delicada por culpa de intentar esconder la verdadera razón de los problemas que existen en Europa. Cuando en realidad se debería echar directamente, expulsar a las personas que son inmigrantes y que han venido a Suecia, por ejemplo, han ido a Suecia a buscarse la vida. Se debería expulsar a esas personas que han cometido un crimen allí. Eso está clarísimo, porque lo que hace es gangrenar la sociedad sueca. También puede ser que sea gente de allí, pero da la casualidad de que después de que la inmigración masiva haya llegado a Suecia, se producen este tipo de cosas. Y la gente no es tonta, yo no soy tonto, y ustedes que están viendo este vídeo tampoco. Hemos visto aquí en este canal un vídeo hace bastante tiempo sobre el tema de Suecia. Y vamos a ponéroslo aquí, un trozo, para que veáis qué es lo que decíamos en aquel entonces. Vamos a verlo.
más de la reciente llegada masiva de inmigrantes por la inestabilidad de Oriente Medio y otros países musulmanes. Una situación que se desbordó en 2015, fue el punto de origen, a raíz de la crisis de los refugiados. También en declaraciones a Kvällsposten, el profesor del Centro de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Lund, Svante Lundgren, señala que en muchos países de Oriente Medio hay un fuerte antisemitismo y como consecuencia de ello hay gente que crece en ese odio no solo hacia Israel sino hacia todos los judíos. Vista como una potencia humanitaria, Suecia lleva décadas mostrándose acogedora y abierta con inmigrantes y solicitantes de asilo, llegados de todos los rincones de la tierra. Sin embargo, la falta de integración de una buena parte de ellos indica que no es todo tan idílico. Escandinavia es una de las regiones más liberales y progresistas del mundo y el choque cultural, junto al frío, el idioma y un mercado laboral extremadamente competitivo y en fase de desindustrialización, no lo ponen nada fácil. Gran parte de los inmigrantes se concentran en los barrios más pobres de las grandes ciudades y la ausencia de contacto con la población autóctona genera segregación. Son los llamados guetos. Por lo demás, un fenómeno común en muchas de las capitales de Europa como Londres, París o Bruselas, donde hay también muchísimos conflictos. El repunte de la criminalidad en los suburbios suecos, junto con algunos sonados casos de violaciones cometidas por inmigrantes y la reciente oleada de antisemitismo, no ayuda nada a mejorar la imagen de los extranjeros en un país cada vez menos partidario de la política de puertas abiertas, que ha practicado durante décadas. Según un estudio publicado en 2018 por la Universidad de Gotemburgo, el 52% de los suecos preferiría acoger a menos refugiados, mientras que el 24% se opone por completo a la acogida. Cuando 2 años atrás se estalló la crisis humanitaria y cientos de miles de sirios, pero también afganos e iraquíes empezaron a atravesar Europa, Suecia aparecía en la mente de muchos como un verdadero paraíso terrenal. Las autoridades facilitaron su llegada concediendo asilo casi automático a los sirios, pero con el paso de los meses la situación se les fue de las manos. El sueco que crece en Suecia, la inmigración, el choque cultural entre las dos culturas, entre Suecia y los inmigrantes musulmanes en su mayoría. Lo que también sucede aquí es que hay un grave problema de concienciación. Pero concienciación también de la persona que viene. Viene una persona de la guerra y cree que Suecia es un paraíso terrenal, pero cada persona ve un paraíso terrenal como algo diferente. Yo puedo ver un paraíso terrenal como un sitio donde se aprende el idioma y después te pones a trabajar y tienes una estabilidad familiar, sentimental, laboral, etc. Los paraísos terrenales son difusos, porque la gente piensa que los paraísos terrenales es ir a un país y que te pague el gobierno. Mucha gente tiene esta idea muy arraigada, y eso es de lo que se vive durante mucho tiempo, promulgando también esos derechos humanos que son muy falsos y muy hipócritas. Los derechos humanos siempre traen implícitamente obligaciones humanas. Es decir, derechos humanos sí se tienen, pero también tienes unas obligaciones para ser productivo dentro de una sociedad. Si no eres productivo, eres bastante inútil para esa productividad del país y lo único que estás haciendo es dañar la economía del país. Con lo cual, está claro que una persona necesita mucho tiempo, pero 9 años para que una persona empiece a trabajar en un país cobrando del gobierno no sale rentable a largo plazo y es un sistema social realmente inestable y, sobre todo, que puede hacer caer la economía del país si cada año viene de media 100.000 inmigrantes a Suecia. Pues bien, ya lo hemos visto. Abril 2018, cuando decíamos que la situación se complicaba, según algunos medios de comunicación independientes, que hay que buscar mucho para saberlo, y la situación ha empeorado. Estamos a 1 año y medio prácticamente después de este vídeo y vemos que la situación se sigue complicando de manera muy importante. Se sigue callando por parte de los medios de comunicación. Si fueran ataques de algún grupo terrorista nuevo, se diría en los medios de comunicación, pero esto tiene pinta de que es una tensión cultural no resuelta desde que se llevaron a cabo esas políticas migratorias tan dramáticas y tan drásticas como las de 2015 en el país nórdico. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema y sobre temas relacionados a la inmigración que haya en vuestro país en particular y si la criminalidad repunta a través de la inmigración de países tan diferentes como lo son en Oriente Medio respecto a Europa. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.